Amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama la naturaleza carnal. ¿Por qué es tan importante? Porque sabemos que todo lo que corresponde a la vida espiritual y a la vida física depende de las leyes bíblicas. Y uno de los temas fundamentales que todo creyente debe conocer es la naturaleza carnal. Amén. Para comenzar, es importante resaltar que en este mundo espiritual existen dos reinos. Uno se llama el reino de las tinieblas. Y el segundo es el reino de Dios. Amén. En este reino de las tinieblas vamos a encontrar diferentes enemigos. Uno de ellos es la muerte. ¿Sí? ¿Por qué la muerte? Porque a este reino de las tinieblas la Biblia le llama el imperio de la muerte. Y la muerte es un ente muy poderoso, ¿sí? Y es un enemigo que nosotros como creyentes debemos vencer. Quiero invitarlos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 26. Y quiero que analicemos el texto. Amén. Por eso dice la palabra, el postrer, 1 Corintios 15, 26, dice la palabra, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mostrando que es un enemigo y que es un enemigo que será vencido a posteridad. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, muchas veces pensamos que el diablo es nuestro único enemigo, pero en realidad no. Hay más enemigos, entre ellos la muerte. Satanás es un enemigo que claramente está en el imperio de la muerte, pero es un enemigo que fue vencido por Cristo, el cual no debemos temer, pero tampoco debemos subestimar. Recordemos que la Biblia dice que anda como león rugiente. Amén. Mirando a quién devorar. Por lo tanto, es importante saber que el diablo era querubín cubridor. Pero al rebelarse, ¿sí? Y al haber maldad, hubo una gran guerra en el cielo y fue desterrado. Y dice la Biblia que cayó del cielo como un rayo, pero no cayó solo. Satanás corrompió a la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles cayeron a la tierra. Amén. Y tienen diferentes rangos, porque son entes espirituales creados por Dios, ¿sí? Y preparados para la guerra. Por lo tanto, mis amados hermanos, es importante ver y entender ante quién nos enfrentamos y a quién debemos vencer. Amén. Para esto quiero invitarlos a que leamos Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, vamos a la palabra de Dios y vamos a estudiar Efesios capítulo 6. Vamos a leer Efesios 6, 12. Amén. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Que no tenemos solo lucha contra sangre y carne. Tenemos realmente lucha contra principados, potestades, gobernadores, principados. Amén. Entonces, contra ellos tenemos lucha. Y este imperio de las tinieblas tiene autoridad sobre el hombre que está lejos de Dios, que en este caso, por temas pedagógicos, le vamos a llamar la ciudad de la destrucción. Amén. Entonces, en esta ciudad de la destrucción vamos a encontrar a los hombres que están lejos de Dios. Y los hermanos me preguntarán, ¿pero por qué el imperio de la muerte? ¿Sí? Tiene autoridad sobre los hombres, si Dios es un hombre tan grande y poderoso. ¿Por qué las tinieblas reinan sobre el hombre? Bien, para entender esto es necesario devolvernos un poco
y entender que desde que Adán y Eva comieron del árbol, que la Biblia le llama el árbol de la ciencia, la ciencia del bien y del mal. Entró la muerte. Y una vez que entró la muerte, pasó a todos los hombres. ¿Cómo pasó a todos los hombres? Pasó por algo que nosotros conocemos como naturaleza carnal. Y esta naturaleza carnal son las pasiones, y deseos que van en contra de Dios, que la Biblia llama concupiscencias. Y todo esto, esta naturaleza carnal, es lo que conocemos como la ley del pecado y de la muerte. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, recordemos que la ley del pecado y de la muerte es muy diferente a la ley de Moisés, ya que la ley de Moisés es el ministerio de muerte y condenación, mientras que esta ley, que es la ley del pecado y de la muerte, es una ley que el creyente debe pelear contra ella y vencerla, ¿sí? Porque es una ley que vino por causa del pecado, que le dio entrada a la muerte, que pasó a través de nosotros por medio de una naturaleza, o sea, que está en nuestros genes, y que son esas pasiones y deseos que combaten en nuestra propia alma, que la Biblia llama concupiscencias. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que miremos la palabra de Dios, para que miremos cuando Adán y Eva comieron del árbol, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, entró la muerte. Vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces quiero invitarlos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículo 16. Es el primer libro de la Biblia. Amén. Los capítulos son los números grandes, los versículos son los números pequeños. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 16, vamos a ver la orden de Dios. Cuando Adán y Eva, sí, estaban en el Edén, Dios les dio una orden y les permitió comer de todos los árboles que ellos quisieran, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían comer. Dice el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué vemos? Que era un árbol peligroso. Tanto así que Dios le dijo, si comen de ese árbol van a morir. Entonces, saltemos al capítulo 3, el versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? La serpiente es Satanás. En Apocalipsis la podemos ver como la serpiente antigua. Amén. Te dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces vemos, mis amados hermanos, aquí vemos y podemos resaltar una de las características de Satanás, que es mentiroso. En San Juan capítulo 8 dice que es padre de mentira, porque Satanás le estaba diciendo a la mujer que no podían comer de todo árbol del huerto, cuando era lo contrario. Dios le dijo que sí podían comer de los árboles, pero solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Por eso la mujer le responde y le aclara. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Era un árbol tan tóxico que no solamente no podían comer, tampoco lo podían tocar. ¿Sí?
porque si lo tocaban, morían. Entonces, miren qué le dijo Satanás, ¿sí? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sí, eso es claramente otra mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí vemos algo importante que es bueno resaltar. El diablo trastornó los sentidos de Eva a tal punto que el árbol que Eva sabía que era malo, ahora sí lo estaba viendo bueno, porque permitió y dialogó con Satanás. Por eso aquí en el versículo 6 vemos que la mujer ya vio el árbol bueno, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, porque así empieza el pecado. Inicialmente se ve agradable, pero después dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Por eso, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando ellos comieron de este árbol, que la Biblia llama el árbol de la ciencia, del bien y del mal, adquirieron un conocimiento, ¿sí? Adquirieron un conocimiento natural que Dios no les había enseñado. Ese conocimiento es la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Es un conocimiento que vino por causa de la desobediencia. Por eso aquí vemos en el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nadie les había dicho que estaban desnudos, ¿sí? Pero cuando ellos comieron del árbol adquirieron un conocimiento. Tanto así que miren el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre entra en esa desobediencia la Biblia le llama pecado, y ese pecado avergüenza. Tanto así que él sabía que estaba desnudo y se cubrió, y cuando llegó Dios se escondió, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Amén. Entonces, desde entonces el hombre recibió un conocimiento que ahora hace parte de una naturaleza. Amén. Que ahora hace parte de nosotros por genética y descendencia. Y por ese pecado que cometieron Adán y Eva, entró la muerte, ¿sí? Miremos Romanos 5:12. Romanos, quiero invitarlos a que leamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Dice la palabra de Dios, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que la muerte entró. ¿Cómo entró? Sí, por medio de una naturaleza. Esta naturaleza por el cual entró la muerte la explica el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos, el capítulo 7. Voy a invitarlos al capítulo 7. Miren el versículo 18. Amén. Dice la palabra de Dios. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces vemos que el apóstol, aunque era un hombre lleno del Espíritu, aunque era un hombre que amaba a Dios y que era un hombre que estaba firme en la fe, amén, vemos que dice que en su carne no mora el bien. Amén. ¿Por qué no mora el bien? Porque hay una naturaleza. Amén. Hay una ley en su genética que va en contra de su deseo de agradar a Dios. Por eso dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces él decía, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ojo al versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, hablando del hombre espiritual que se recibe por haber creído en Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Que hay una ley de pecado que está escrita en los miembros, ¿sí? Y que el apóstol dice que lo lleva cautivo al pecado, que aunque él no quiere, lo lleva, es un apetito que lo lleva cautivo al pecado. Por eso dice, vuelvo a leerles el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿en dónde? En mis miembros. Amén. Entonces, ¿cómo esa ley que está escrita en nuestros miembros, que hace parte de nuestra genética, ¿sí? nos hace ir en contra de la voluntad de Dios por medio de las pasiones y deseos? Amén. Estas pasiones y estos deseos es la manera como esta naturaleza carnal, amén, actúa por medio de estas pasiones y deseos. Y estas pasiones y deseos bíblicamente se conocen como concupiscencias. Amén. ¿Qué son las concupiscencias? Las pasiones y los deseos, o ese apetito al pecado. Amén. Ese apetito a aquello que ofende a Dios. Amén. Entonces, quiero invitarlos, mis amados hermanos. Por eso los hombres que quieran ir a Dios tienen que pelear contra estas pasiones. Miren Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:24. Amén. Ahí adelantico después de los Corintios. En Gálatas capítulo 5, el versículo 24. Entonces vemos lo siguiente. En Gálatas capítulo 5, el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne no significa subirse a la cruz como se subió Cristo. No, crucificar es que tiene que hacer morir. Tiene que dejar de practicar. ¿Sí? Tiene que eliminar completamente esta naturaleza carnal. ¿Sí? Por eso esta naturaleza carnal se debe llevar a la cruz. ¿Cómo? Con sus pasiones y deseos. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estas pasiones y estos deseos? Y es un tema interesante. Quiero invitarlos a Santiago capítulo 1. Ya llegando casi al final de la Biblia. Amén. Después de los Hebreos. Santiago capítulo 1, el versículo 13. Porque estas pasiones y estos deseos es lo que la Biblia llama concupiscencias. Amén. ¿Y qué es la concupiscencia? Vamos a ver, mis amados, cómo funciona. ¿Sí? Miremos y analicemos el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Sí? Es importante mirar que Dios no tienta. Dios nunca te va a estimular, ni a atraer, ni a poner ninguna clase de tropiezo que te lleve a la muerte. El que lo hace es Satanás. Amén. Miren el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la concupiscencia? Nos seduce y nos atrae. Entonces, yo estaba mirando y me llamó la atención, mis amados hermanos, el significado de pasión y deseos. Porque mirándolo a la luz del diccionario al español, les voy a leer la definición. Dice la definición: sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Eso significa pasión. ¿Y qué significa deseo? Interés o apetito hacia algo específico.
Entonces, estas pasiones y estos deseos, ¿qué dice la Biblia en el versículo 14? Que nos atraen y nos seducen. ¿Qué es atraer? Es la fuerza como el imán jala el hierro. Amén. Esa atracción, ¿sí? Hacia lo que ofende a Dios. ¿Sí? Es esa atracción y ese deseo, ese anhelo de lo que es como el diablo trabaja en nuestro interior a través de las concupiscencias. Y todo esto funciona es porque hay una ley que ahora está escrita en nuestros miembros, que llegó a nosotros por medio y gracias a un pecado cometido en el Edén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo esto, y para entenderlo de una manera un poco más práctica, amén, quiero mostrarles, voy a borrar aquí, para mostrarles a los hermanos cómo funciona esta naturaleza carnal, cómo nos doblega, cómo nos domina y cómo nos aparta de Dios. Amén. Entonces, para entenderlo, voy a dibujar aquí vamos a llamarle a este individuo, vamos a llamarle Pepe. Amén. Y Pepe, ya sabemos entonces que en sus miembros hay una ley escrita que lo lleva cautivo al pecado, ¿sí? Sí, y esta ley es lo que conocemos como la naturaleza carnal. Amén. Entonces, ya vimos que esta naturaleza carnal comienza con pasiones y deseos. Y estas pasiones y deseos nos llevan cautivos. ¿A dónde? A una acción. Y después de satisfacer esta pasión y estos deseos en la acción, después llegan las consecuencias. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ya sabemos que estas pasiones y estos deseos, ¿sí? La Biblia le llama concupiscencias, que nos atraen y nos seducen. Y la acción, cuando ya el hombre satisface estas pasiones y estos deseos en la acción, entonces es cuando el hombre concibe el pecado. Y esto es lo que la Biblia llama obras de la carne. ¿Por qué son obras de la carne? Porque vienen por una naturaleza carnal. Y después vienen las consecuencias, que la Biblia se conoce como fruto o resultado, ¿no? Son los frutos. Y la paga del pecado o las consecuencias del pecado, la Biblia le llama muerte. Y no solo la muerte física. Cuando hablo de muerte, ¿sí? Hablamos de angustia. Ya vamos a ver un ejemplo. Angustia, dolor, desesperación. Amén. Desesperación, etcétera. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando este imperio de la muerte, que como ya vimos al principio, ¿sí?, trabaja para doblegar al hombre,
Entonces necesita que estas pasiones y deseos se gesten o se conciban. ¿Qué es concebir? Es lo que hace una madre cuando tiene un hijo, ¿no? Entonces, ¿dónde es la incubadora espiritual, por decirlo así? ¿Dónde se gesta la vida o la maldad del hombre? En lo que la Biblia llama el corazón. Amén. Y quiero volver a que volvamos a mirar Santiago, que volvamos a analizar en Santiago. En el capítulo 1, el versículo 15, dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿sí? Entonces, estas pasiones tienen que concebirse, tienen que gestarse. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amén. Entonces, este imperio de maldad es como si colocara en nuestro corazón pasiones y deseos como especie de huevos, ¿sí? Que Pepe tiene que concebir, que Pepe tiene que guardar, que tiene que consentir y tiene que concebirlos, ¿sí? Como si fueran especies de huevos que se están gestando. Amén. Entonces vamos a poner un ejemplo. Pongamos que este huevo se llama droga. Amén. Entonces este huevito que está aquí se llama droga. Entonces empieza como la droga no llega a un hombre con cachos y cola. No, la droga llega por el mejor amigo, por las fiestas, por momentos de felicidad, y comienza a generar en Pepe una pasión y un deseo. Ahora Pepe quiere probar la droga, y esa pasión y ese deseo lo está atrayendo y lo está seduciendo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pepe lleva este deseo a la acción, pasa a otro nivel, donde ya él concibe el pecado. ¿Qué es concebir? Cuando este huevo deja de ser huevo y ya no es huevo, sino ahora crece y nace como un verdugo. Amén. Ahora este parásito que se llama droga, ahora toma control de Pepe, ¿sí? Y ahora violenta su voluntad. Entonces, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y el resultado, ¿sí? Es angustia, dolor, etcétera. Amén. Por eso cuando este ente espiritual toma control, ya Pepe pasa a ser un esclavo. Amén. Quiero que miremos un ejemplo. Miremos, hermanos, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a ver un ejemplo del endemoniado gadareno. Porque el endemoniado gadareno da la impresión que era un padre de familia, pero debido a que se llenó de parásitos, como el que le pasó a Pepe, entonces el endemoniado gadareno cambió su personalidad, su forma de actuar. ¿Por qué? Porque nunca, ¿sí? O por decirlo así, no logró vencer su naturaleza carnal, que lo llevó a una pasión, a una acción y a una consecuencia. Por eso, miremos el capítulo 8, el versículo 26. Dice la palabra de Dios: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ojo a esas características: no vestía ropa, ni tampoco moraba en casa, y andaba y vivía en los sepulcros. Características que hoy en día vemos muy generales en la sociedad, ¿sí? Tanto buscar el tema de muertos y gustarle ese tema porque vivía en los sepulcros, y no vestía ropa, andaba desnudo, ¿sí? Y dice la Biblia en el versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué Cristo lo estaba atormentando? Explica el 29.
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, ojo a esto, que se había apoderado de él. ¿Qué es apoderarse? Tomar control. ¿Sí? Por eso dice que hacía mucho tiempo se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Qué es impelido? Es ordenado, obligado a. ¿Sí? Por eso miren el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, ya cuando un parásito de estos, que en este caso pusimos el ejemplo de la droga, toma control, la droga no viene sola, él viene a llamar a otros también, porque no solo hay un huevo, hay varios huevos en el corazón, ¿sí? Entonces él empieza a llamar a otros, y entonces cuando este parásito le dice a Pepe tiene que consumir, Pepe se ve obligado a tener que decir mentiras, a tener que matar, robar, lo que sea, pero él tiene que consumir. Entonces vienen otros demonios como la mentira, como el robo, como X, Y y Z. Amén. Por eso la palabra dice que este corazón es donde las cosas buenas salen o las malas también. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, el endemoniado gadareno dice, versículo 30, y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué es una legión? Una legión son más o menos entre 5.000 y 6.000 hombres. En otras palabras, ¿cuántos demonios tenía el endemoniado gadareno adentro? Tenía más o menos entre 5.000 y 6.000 demonios. ¿Y qué le dijeron los demonios? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea que ni los demonios quieren ir al infierno, ¿sí? Pero a veces el hombre juega con eso, pero ni los demonios quieren ir allá. Y dice el versículo 32, y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. En concordancia con Marcos capítulo 5 dice que eran más o menos 2.000 cerdos. Dice versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Imagínense ver más o menos 2.000 cerdos ahogándose. El único que resistía esos parásitos era Pepe. Es el hombre. El hombre era el único que permitía que el demonio destruyera su dignidad, destruyera su propia vida. Pero cuando Dios lo liberó, cambió completamente. Porque miren el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre en quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. O sea, cuando vieron al loco completamente cuerdo, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo, mis amados hermanos? Primero, porque ya no andaba desnudo, estaba vestido. Ya no era loco, estaba en su cabal juicio. Y estaba sentado a los pies de Jesús. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que cuidar mucho el corazón. Porque el corazón, dice, guarda tu corazón porque él mana la vida. Pero también puede emanar la muerte. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 15 para que lo miremos. Amén. Mateo capítulo 15. Amén. Dice el versículo 17. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero en lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, mis amados hermanos, puede que estas pasiones, hablando en un ejemplo, en Pepe sea la droga. Y vimos cómo la droga comenzó primero con un estado de pasión y deseo, con un estado de deleite, hasta que lo satisfajo en una acción. Pero después, ¿qué consecuencias trae? ¿Sí? ¿Cuántas personas en este momento son habitantes calle por causa de este parásito?
Amén. Pero no hablemos de la droga. Puede ser pereza, fornicación, contiendas, iras, ¿sí? Pueden llegar a ser todas aquellas obras de la carne. ¿Por qué? Porque cuando el hombre satisface este deseo y lo lleva a la acción, es lo que se conoce como las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Voy a invitarlos a Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Después de los Corintios. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios, dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué se le llama obras de la carne? Porque vienen gracias a una ley que está en nosotros y que nos presiona. Amén. Por eso dice el Gálatas 5, 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos claramente que el que practica las obras de la carne no puede heredar el reino de Dios. Pero entonces, ¿cómo puede el hombre vencer eso? Solo por otra fuerza más fuerte que la naturaleza carnal, y es la espiritual. Pero esa la vamos a ver más adelante. El objetivo es que hoy analicemos y miremos en qué consiste, cómo funciona. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, el hombre sin Dios está sujeto a temas espirituales que él no domina y que lo mantienen en 4 circunstancias bíblicas importantes. Primera, esclavo. Amén. ¿Por qué es esclavo? Quiero invitarlos a San Juan, capítulo 8, versículo 34. Amén. Entonces, quiero invitarlos a que miremos. ¿Por qué es esclavo? San Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice así la palabra, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces ya sabemos que cuando un hombre está parasitado y tiene muchos parásitos, estos parásitos toman y se apoderan del huésped. Amén. Por lo tanto, son esclavos. Como en el caso de Pepe, en este caso vimos que era esclavo de la droga. ¿Por qué era esclavo? Porque ya no la puede vencer. Si no hay una obra sobrenatural en él, en Dios, él no puede vencer la droga. En este momento es esclavo. Amén. Otra característica de un hombre que está apartado de Dios. Amén. Otra característica es que es condenado. Amén. Es condenado. ¿Por qué es condenado? Voy a invitarlos a Romanos, capítulo 3, el versículo 23. Amén. Romanos 3, 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que el pecado nos separa de Dios y que por haber pecado hubo una separación clara de la presencia de Dios. Amén. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, un hombre sin Dios está condenado. ¿Cuál es el futuro de Pepe? Sí, bíblicamente hablando, es el infierno. Amén. Tercera característica de un hombre que está apartado de Dios. Amén. Es enemigo de Dios. Quiero invitarlos a Santiago 4:4. Amén. Santiago llega casi al final de la Biblia.
después de los Hebreos. Capítulo 4, el versículo 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué es enemigo de Dios? Porque la Biblia dice que solo hay dos caminos. Hay uno ancho que lleva a la perdición y hay uno angosto que lleva a la salvación. El hombre debe decidir en qué camino quiere estar, ¿sí? Pero si el hombre no está en el camino de Dios, no está a favor de Dios. Porque recuerden que entre el bien y el mal no hay relación. Amén. Por lo tanto, la Biblia dice que no podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque vamos a provocar a ir a Dios. Entonces, el hombre que quiera ser amigo de la maldad, amigo de lo que ofende a Dios, se constituye un enemigo de Dios. Amén. Y cuarta característica importante, también es considerado hijo de ira. ¿Por qué hijo de ira? ¿Sí? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que Dios es justo. Y cuando Dios venga, va a traer justicia. Y la maldad y los hombres que han hecho maldad, que se dejan llevar por esta naturaleza carnal, ¿sí? Han hecho mucho mal. Han matado profetas, han hecho, cuando cada vez que hay maldad, cuando se ha lastimado al justo, cuando han abusado de los niños, por ejemplo. Todo eso va a venir un momento en que Dios va a traer juicio, porque Dios es justo. Amén. Y va a haber un momento de juicio, y ese momento es donde la ira de Dios va a ser derramada. Miren Efesios capítulo 2, versículo 3. Leamos desde el 2, mis amados hermanos, 2 y 3. 2. Efesios capítulo 2, 2. Dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, porque es como un río, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si ven que hay un espíritu que opera, pero no en todos. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? Estas concupiscencias. Amén. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, mis amados hermanos. Entonces, vemos que el hombre sin Dios es considerado esclavo. Esclavo de sus propias concupiscencias. Condenado, porque está apartado de Dios. Enemigo de Dios, porque está en el bando equivocado. E hijo de ira, porque está destinado a recibir la ira de Dios, ¿sí? A todos aquellos que hacen maldad. Por lo tanto, mis amados hermanos, entendiendo entonces que la ley y la naturaleza carnal es esa ley que está escrita en nuestros miembros y que nos lleva cautivo al pecado, ¿sí? Que se incuba en el corazón, ¿sí? Se gesta hasta que nosotros lo llevamos a la acción y lo satisfacemos, y empieza a crecer y a llenarse de parásitos que toman control del huésped y hacen que este pobre Pepe esté sujeto a estas 4 características. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, para terminar, quiero invitarlos a Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos: por cuanto los designios de la carne, ya sabemos que la carne es esta naturaleza. Amén. Entonces, ¿qué significa designios? Designios significa propósito. Amén. Entonces dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mis amados hermanos, la próxima clase miraremos la inmensa obra de Cristo para poder liberar a Pepe de estas circunstancias, de esta naturaleza carnal en que el mismo diablo lo esclavizó, lo mantiene condenado, lo mantiene enemigo de Dios y lo hace hijo de ira. Amén. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, para que Dios nos permita vencer cualquier tendencia, cualquier yugo, cualquier cadena de iniquidad que esté en nuestra alma, la podamos romper en este momento. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios pueda vencer cualquier vicio, ¿sí? Para que Dios pueda romper cualquier cadena que no nos permita afirmarnos en Dios. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta tarde. Señor, ponemos, Señor, esta palabra delante de ti. Ponemos, Señor, nuestras propias vidas delante de ti. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a podernos librar, Señor, y a romper toda cadena de iniquidad, Señor. Que podamos limpiar nuestro corazón de todos esos parásitos que nos mantienen lejos de ti, Señor. Señor, que nos atraen y nos seducen, Señor, para ir en contra de tu voluntad, Padre Santo. Perfecciónanos, Señor, y afírmanos delante de ti. Te amamos, oh Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es un placer. Dios les bendiga.